quiero darte ahora oficialmente con todo nuestro auditorio ya, con muchas personas, la bienvenida a la Universidad de AFIT. Muchísimas gracias por acompañarnos, Iván. A todos, pues Iván es uno de los referentes en macro y public finance. Creo que de todos, yo no hago macro en particular, pero sé que de todos los que hacen macro y public finance lo es. Yo pues personalmente no nos hemos visto, pero siempre lo he seguido. Entonces, por eso pues te agradezco, Iván, estar aquí con nosotros. Iván Werning hizo su doctorado en la Universidad de Chicago, terminó por allá en 2002, si mal no recuerdo de la hoja de vida, y pues ha tenido una trayectoria muy rica en publicaciones luego estando en MIT, en donde es hoy profesor. Entonces, pues sin más preámbulos, yo quiero darte la palabra, Iván. Yo te propuse, nosotros típicamente proponemos como un espacio de una hora para la presentación, en donde los primeros 40 minutos lo restringimos como a preguntas de aclaración y luego lo abrimos a preguntas más sustantivas, pero realmente yo creo que por la temática yo dejaría esto a tu criterio. Si querés recibir preguntas de entrada en cualquier, digamos, momento, vos mismo puedes moderar el auditorio para irles recibiendo y atendiendo y hablar, digamos, o darle respuesta, o como prefieras. Ahí te tiro, digamos, la pelota para que decidas cómo quieres manejar el seminario. Por aquí también aprovecho, nosotros tenemos un par de profesores argentinos, por ahí Brian estudió también en la Universidad de San Andrés, donde sé que estudiaste, entonces pues por ahí habrá también coincidencias personales a lo mejor. Entonces, pues nada, bienvenido Iván y adelante. Gracias. Gracias por la invitación y un placer estar acá. Y sí, esta es una presentación que la preparé para el National Tax Association, una reunión anual y hice una charla plenaria. Y entonces es abuelo de pájaro de muchos distintos papers y resultados míos anteriores. Tratando de encontrar el hilo común y poner cosas en perspectiva. Por eso creo que, aunque me interesa mucho el otro formato que nunca he visto, creo que se adaptaría mejor a que me hagan preguntas, porque sería completamente arbitrario, porque yo, por ahí las primeras 10 slides van a ser de algunos papers y después las otras de otros papers, entonces no es tanto que dentro de un paper me metí en las conclusiones y ahora es el momento de hacer las preguntas o comentarios o críticas. Así que salten en cualquier momento a hacer cualquier pregunta. Muy bien. Yo voy a ver, enchufar. Tengo un sistema para presentar que es ligeramente distinto. A ver, donde estoy a un costado. Ustedes tienen que, tal vez desde su Zoom, cerciorarse de que yo salga lo suficientemente grande para ver la transparencia acá, ¿no? Para ver la presentación. A veces ayuda si hago esto, creo. A ver. Sí, ahí quedó perfecto. Ok. Bueno, esta es entonces voy a ir a vuelo de pájaro y discutir el tema desde el punto de vista de las finanzas públicas, del impuesto, los impuestos al capital y a la riqueza. Y sé que es un tema candente en Colombia. No voy a poder responder a todo ese tipo de preguntas prácticas o políticas. Y incluso creo que también siempre hay en las contribuciones económicas un espectro, y el espectro donde yo he trabajado es más bien en los fundamentos y en construir las bases teóricas para entender estas políticas, y después siempre hay un espectro más práctico de implementación, etcétera, que no voy a estar discutiendo hoy. Así que para que sepan los límites también de lo que voy a discutir. Pero hoy en el mundo, o sea, se está discutiendo, hay impuestos a las corporaciones, al capital, ¿m? Y hay impuestos a la herencia en muchos países, especialmente en países avanzados. Y hay impuestos a la riqueza, aunque mucho menos. En países avanzados, en general, históricamente hubo y se quitaron. Pero hay propuestas para ir aumentando el uso del impuesto a la riqueza, incluso en los países avanzados.
Y cuando uno piensa en estas preguntas, creo que hubo mucha influencia de la teoría económica y de las finanzas públicas en particular, y hay dos resultados muy influyentes que nos decían que, al contrario de este tipo de situación, el impuesto al capital debería ser cero. ¿Okay? Muy sorpresivos, resultados un poco fuertes, que cualquier estudiante de finanzas públicas visita estos resultados, y uno es el de Atkinson-Stiglitz en un contexto de un modelo Mirrlees, y otros de Chambly-Judd, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer hoy es discutir estos resultados anteriores, ponerlos en alguna perspectiva y en parte simplemente entender qué decían y qué no decían, porque a veces también se los discute mal. Y después también voy a discutir algunas revisiones recientes de estos resultados, tanto desde el punto de vista de proponer otros modelos que por ahí son más realistas y que tienen otras conclusiones, como también revisar las conclusiones mismas de estos modelos. ¿Okay? Así que es de alguna manera un viaje de abuelo de pájaro por sobre muchos modelos económicos que son los que se usan en finanzas públicas para pensar esta pregunta tan importante. ¿Okay? Insisto de nuevo, por los que llegaron recién, que me encantaría recibir preguntas a medida que vamos, de cualquier índole. Iván, una pregunta, Sí. qué pena, pero más de forma. ¿Tú alcanzas a ver, quieres que las personas como que levanten las manos o que te interrumpan directamente? O no sé si la logística... Que me pregunten directamente. Perfecto. Entonces, adelante todos ya. Sí. Muy bien, ok. Empecemos con lo más simple. Digamos, lo primero que quiero es notar que este resultado de que el impuesto debería ser cero, es un resultado muy sorprendente desde el punto de vista de alguien que se acerca a estos temas por primera vez, por lo menos. Porque si uno piensa, bueno, la función de producción, como usamos los economistas, involucra al trabajo y al capital por igual, de alguna manera, no hay ninguna distinción a priori. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué vamos a imponer impuestos al trabajo pero no al capital? ¿Okay? Suena muy contraintuitivo, ¿no? Pero la realidad es que estos resultados nos demuestran que hay sutilezas y diferencias entre el trabajo y el capital. Y los resultados estos de que el impuesto debería ser cero, de alguna manera realmente enfatizan esas diferencias, ¿no? Son ejemplos extremos demostrando que hay diferencias. ¿Okay? Así que, aunque vamos en algunos casos a encontrar otros resultados que un impuesto cero, es cierto igual que no es lo mismo un impuesto al trabajo que un impuesto al capital. Todavía son, de alguna manera, en los modelos que usamos económicamente, diferentes. Hay una distinción, ¿sí? Aunque no siempre encontraremos que el impuesto debería ser cero, tampoco es que da lo mismo impuesto al trabajo y al capital. Bueno, este es un marco así bien abuelo pájaro histórico de algunos resultados. Si uno piensa en finanzas públicas, Harberger analizó el impuesto a las corporaciones, a las ganancias de las corporaciones, desde un punto de vista positivo. ¿Qué es lo que ocurre si imponemos un impuesto? Y en los 70 despegó las finanzas públicas con un enfoque más normativo de qué es lo que debería hacerse. Y hay el resultado muy importante de Atkinson-Stiglitz que mencioné antes, ¿no? Pero estos resultados eran muy, muy fuertes, muy interesantes, pero un poco acotados en cuanto a los contextos en los que se daban. Eran modelos de 1 o 2 periodos, cosas simples. En los 80 se investigó esta pregunta desde un punto de vista que integraba mejor con nuestras teorías de crecimiento económico. O sea, modelos más dinámicos. Y estos son los resultados de Chambly-Judd, ¿no? Que también estos dos son los resultados famosos de impuestos al capital cero, ¿no? Bueno, yo diría que yo participé de una movida de revisar algunos de estos resultados a la luz de modelos más realistas con incertidumbre, etc. Y acá también esta contribución con
Ludwig Straub. Incluso mirando estos resultados anteriores encontramos que los resultados tenían algunas conclusiones erróneas, ¿okay? Incluso dentro de la lógica de esos modelos. O sea que hay resultados que voy a proponer diferentes a estos porque propongo modelos diferentes, y después también hay una revisión de, aún dentro del contexto de este modelo, los resultados no eran lo que creíamos. ¿Okay? Bueno, empiezo con un pantallazo de lo que era el resultado de Atkinson-Stiglitz. Y de ahí construyo un poco las críticas y otros resultados que cambiaban los supuestos de ese modelo. Entonces, pensemos cuáles eran los supuestos de este modelo de Atkinson-Stiglitz, que algunos de ustedes por ahí conocen, otros no, pero voy a resumir a grandes rasgos la idea principal. Para poder pensar en un impuesto al ahorro, al capital o a la riqueza, tenemos que pensar en una situación intertemporal, y como mínimo entonces pensemos que hay dos periodos, ¿okay? Un periodo de trabajo y consumo, y por ahí un periodo donde la gente se retira y necesita sus ahorros. Y entonces la gente está ahorrando de este periodo a este. Y adoptamos este tipo de preferencias. Si adoptamos unas preferencias sobre el consumo en el periodo 0, el consumo en el periodo 1 y el trabajo en el periodo 0, que satisfacen separabilidad, ¿okay? Acá estoy asumiendo que las preferencias son separables, el tipo de separabilidad no aditiva, pero separables, y suponemos que la gente es heterogénea, produce en base a su trabajo, pero tienen diferentes niveles de talento o educación que lleva a distintos salarios. Y entonces tenemos esta ecuación muy simple, y esta es que el salario tiene una distribución en la población dada por F. Entonces, ese modelo muy simple, este es el modelo de Mirrlees, que es muy famoso y llevó a ganarle el premio Nobel a Mirrlees, ¿okay? Y lo único que estamos haciendo en este modelo es agregar la decisión de ahorro, ¿okay? Mirrlees estudió este problema cuando en una situación estática, hay solo consumo y trabajo, y estamos agregando la decisión de ahorro, ¿no? Y esto es lo que estudió Atkinson-Stiglitz. ¿Y cuál fue la conclusión? La conclusión es que bajo estos supuestos el impuesto al capital debería ser 0. ¿Okay? El impuesto al ahorro debería ser 0. Y te tienes que enfocar enteramente en un impuesto al trabajo, o si quieres al consumo. Hay una indeterminación ahí entre trabajo y consumo, pero no al ahorro. Y ese impuesto puede ser no lineal, ¿sí? Al trabajo. Acá un gráfico para aclarar algunos conceptos de eso, muy simple. Y los voy a dibujar aprovechando que estoy con el iPad. Pero imaginemos una situación donde empezamos con un impuesto al trabajo. Para hacerlo simple, supongamos que es lineal. Acá voy a hacer esto un poco más para que se note. ¿Okay? Impuesto al trabajo lineal, y tal vez también un impuesto al trabajo al capital lineal, algo simple, al ahorro lineal. Esta situación no se condice con el resultado que les acabo de decir, entonces no es óptima. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Esto es importante. Hay heterogeneidad en esta economía. Entonces, si simplifico y pienso que hay dos tipos de agentes, la gente con un salario alto y la gente con un salario bajo, sería el salario alto y el salario bajo. ¿Okay? Este sistema impositivo está llevando a cierto nivel de utilidad para la gente. Perdonen, no estoy manejando muy bien esto hoy. Para la utilidad para la gente de salario bajo, y un nivel de utilidad
más alto por ahí para la gente de salario alto, y podemos representar eso como un punto en el plano, ¿no? Está llevando a este punto aquí. Y ahora, esto es muy fácil, lo que voy a decir es, ahora la propuesta de bajar este impuesto y llevarlo a cero, voy a hacerlo en verde, ¿ok? Entonces, imagínense que reformamos el sistema tributario y bajamos el impuesto al capital a cero. ¿Ok? Lo que hay que hacer es, lo que dice este resultado, de que el impuesto al óptimo es cero, es lo que hay que hacer es reformar el impuesto al trabajo. Obviamente hay que subirlo, porque si reducimos un impuesto tenemos que subir otro, ¿no? Y lo que dice el resultado, que es más sutil, es que hay una forma de subirlo. ¿Okay? Tal vez tiene que ser no lineal ahora. Por ejemplo, por ahí necesitamos más progresividad, quizás. Tenemos que, pero hay una forma de reformarlo. Si reformamos este impuesto y lo llevamos a cero, hay una forma de reformar tal que los dos agentes aumentan su utilidad. ¿Okay? Y más generalmente todos los agentes de la economía mejoran. Así que es una situación que domina en forma de Pareto la anterior. Entonces el punto es que, y este es un ejemplo con 2 puntos, pero realmente hay toda una frontera de posibilidades según el impuesto al trabajo que elijamos. Y hay una frontera si tenemos el impuesto al capital cero. ¿Okay? Aquí el impuesto al capital lo pongo en cero. Y que siempre es mejor que la frontera si vamos variando y eligiendo distintos impuestos al trabajo, donde hacemos el impuesto al capital no cero, positivo, por ejemplo. Aquí. Así que la idea es que siempre estamos mejor con un impuesto al capital cero que un impuesto al capital positivo. ¿Okay? Pero muy importante esto, el resultado no dice que si introducimos un impuesto al capital y hacemos cualquier otra reforma del impuesto al trabajo, vamos a estar mejor. Ahí tal vez una persona está mejor y la otra está peor. Yo creo que muchas veces el debate político se da en ese contexto, donde vamos a agregar un impuesto al capital o lo vamos a quitar, pero no necesariamente estamos intentando mantener la progresividad, etcétera, el sistema que nos llevaría a una mejora para todo el mundo. Así que Voy a comprar en la tienda, güey. no sé si aquí pueden poner mute. Estoy escuchando. Ok. Lo resolvimos. Ok. Y entonces, mi primer comentario es, este modelo es muy simple y tiene muchos supuestos y tal vez erróneos. No estamos en el mundo verdadero, tal vez no se parece a este modelo lo suficiente para tomar esta conclusión en serio. Esa es una pregunta que tenemos que guardarnos y voy a volver a ella. Pero tal vez como primera aproximación no es tan malo el modelo y pensemos qué nos dice y qué nos dice. Incluso en un mundo, si pensamos que este modelo aproxima al mundo y interpretamos a este modelo literalmente, hay personas que podrían apoyar la introducción de un impuesto al capital. Déjenme explicar algunas razones. ¿Okay? Una es que tal vez esas personas están tomando como dado el impuesto al trabajo. El resultado requiere que si no dice que siempre estás peor con un impuesto al capital, dice que estás peor si pones el impuesto al capital y podrías estar mejor si lo pones en cero y haces una reforma apropiada del sistema del impuesto al trabajo. Pero las discusiones políticas muchas veces no van por ese lado, sino que aprovechamos para cambiar la progresividad o no del sistema tributario como un todo en base a la introducción o no del impuesto al capital o su retiro, ¿no? Y entonces en esas discusiones obviamente va a haber alguna gente que lo apoya y otras que no. ¿Okay? Entonces es importante cuando uno interpreta los debates que se dan, entender que se dan en ese contexto tal vez. Así que el resultado no dice que si me preguntan nada más por el impuesto al capital sin decirme muy bien qué va a hacerse con el impuesto al trabajo, que yo siempre voy a apoyar, incluso si vivo en este mundo, un impuesto al capital cero.
Porque en este mundo, si hiciéramos la reforma correcta, todos apoyarían un impuesto al capital cero. Pero si haces otra reforma al impuesto al trabajo o no lo cambias, hay algunos que lo apoyarían y otros que no, ¿no? Ok. Y después dos Iván, puntos. Sí. perdóname, una pregunta. De nuevo, pues como te dije ahorita, yo no hago macro, no soy el que hace macro, pero al final también hay un tema aquí alrededor, por ejemplo, y esto pues quienes hacen agentes heterogéneos sabrán más, por ejemplo, si hay informalidad en una economía Sí. y de sobre quién recae el impuesto, y esto empieza a introducir o no, Sí. digamos, distintos resultados. Sí. Ahí voy un poco a discutir eso. Eh, no en la medida que por ahí se merece para Latinoamérica, la verdad. Pero una lista de eso muy simple es pensar que una parte, que hay un poco de evasión, ¿no? Y una parte del impuesto al trabajo se escapa. ¿Mm? Porque en esta situación muy idealizada, todo el mundo paga un impuesto por su contribución, que es en este modelo esto. Pero si uno piensa la gente que es dueña de su propia empresa, pero trabaja en su empresa, por ejemplo, ¿ok? Ahí hay una forma muy simple de pagarse poco como salario y tener este, más ganancias para la empresa, ¿no? Entonces es un caso muy, muy típico de que hay un arbitraje. Y entonces tener un impuesto cero al capital invita a ese tipo de arbitraje. ¿Mm? Y es un tipo de evasión que hay que tener en cuenta en la práctica. Así que este es un problema aquí, ¿no? Okay. La informalidad más de Latinoamérica por ahí es un poco más simétrica en trabajo y capital, ¿okay? Porque puedes tener trabajadores que no pagan impuestos, pero también empresas que no pagan el impuesto o que evaden el impuesto. Y no sé, no estoy muy seguro, no he pensado mucho en cómo eso influiría a este resultado. Si es muy simétrico, no estoy seguro que lo haría. Bueno, otro punto a hacer es que muchas discusiones se preguntan, bueno, esta discusión es una situación idealizada. eh, eh, si quieren, piensen como que el mundo empezó en el momento cero y no hay ningún ahorro en ese momento. Pero toda la pregunta es qué hacemos con el ahorro entre 0 y 1. Pero una forma de repensar eso, te imaginen que sé que proponemos un impuesto al capital cero, pero llegamos al periodo 1 y ahora ya está el ahorro, está fijo. Y en ese periodo no hay ninguna ineficiencia de poner un impuesto al capital porque está ya hundido y fijo. Y este es un punto muy reconocido de que hay un problema tal vez de inconsistencia temporal, de que en el segundo periodo el impuesto al capital bien puede ser una buena herramienta para redistribuir entre los distintos agentes. Lo que este modelo muestra es que no es una buena herramienta desde el punto ex ante. Si uno piensa en el impuesto, el sistema impositivo en momento cero y se ata a él, pero en el momento 1 tal vez uno quiera revisar eso, ¿no? Estos son puntos que se han hecho antes en la literatura, ¿no? Entonces, incluso dentro de la lógica del modelo, con eso quiero decir, con los supuestos que hay en este modelo, habría gente que apoyaría o no un impuesto al capital. Es un punto para hacer antes de criticar el modelo, ¿no? Ahora critico el modelo. Iván, qué pena, una pregunta antes de criticar el modelo. Vaya. Hay algo que me confunde un poco y es cuando uno, en la vida real, cuando pone un impuesto al capital, es al mismo tiempo un impuesto al ingreso que puede generar el capital y un impuesto al ahorro, y ese ahorro viene de un ingreso total que parte puede venir de capital, parte no. Sí. Pero en este modelo todo el ingreso viene solamente, es laboral. Entonces, Sí. no es tanto un impuesto al capital como un impuesto a los ahorros. Y yo me imagino que en los modelos que vas a hablar ahora, pues esa distinción está más clara porque el capital sí va a tener algún rol productivo. Sí. Eso ocurre después, especialmente en este tipo de modelo que mencioné acá, donde es una economía neoclásica de crecimiento, hay capital y trabajo. Esto es como un Adán y Eva de la economía. Nacimos, de alguna manera, desde el punto de vista de alguien que no heredó nada, este modelo no es tampoco realista. Porque no heredaste nada. Bueno, si alguna vez
sos dueño de algún ahorro de capital, lo ahorraste de tu trabajo. Pero ya sea por generaciones superpuestas o ese tipo de razonamiento, siempre hay alguien que sí ahorró en el pasado, ¿no? Pero desde el punto de vista individual no criticaría demasiado este modelo por suponer que todo lo ahorró bien en el trabajo. Se pierde algunas cosas, pero no es tan, desde el punto de vista individual, necesariamente tan mal supuesto. Pero bueno, vamos a ir a esas otras situaciones después. ¿Mm? Ok, criticando el modelo, y lo hago un poco rápido para llegar a otras cosas, pero básicamente se ha criticado el supuesto de separabilidad. No creo que es una de las críticas más interesantes. Y otra crítica por ahí un poco más interesante, pero tampoco creo que fundamental, es que tal vez la gente que tiene mucho poder de producción, alto salario, también es más paciente y ahorra más. ¿Mm? Y esta es otra cosa que... otra forma de violar el supuesto de separabilidad, ¿no? Y más interesante me parece para mí es que el ahorro no se lleva a cabo en mercados financieros perfectos. ¿Mm? Y hay gente que puede ahorrar pero que no puede pedir prestado y se encuentra en una situación ineficiente. Y también hay riesgo laboral a futuro. Este modelo era muy simple, trabajabas en el primer periodo, no había ningún riesgo. ¿Mm? Y otro punto es que puede haber diferencias entre que el ahorro mismo tiene incertidumbre. ¿Mm? Cuando uno tiene en cuenta todas estas tres cosas que a mí me parecen muy importantes a tener en cuenta, pues, del mundo real, los resultados sí cambian. ¿Okay? Y ahí encontramos impuestos a capital positivos. ¿Okay? Esa es una parte de la literatura que ha revisado estos supuestos y relajado, que se consideraban, bueno, por simplicidad vamos a asumir que no hay incertidumbre. Cuando quitas eso sale un impuesto positivo. Bueno, luego yo ya dije esto, que si parte del ingreso al trabajo en el mundo real, me parece muy relevante también esto, que si parte del impuesto al trabajo puede escapar el impuesto al ingreso o el impuesto al trabajo. Para dar un ejemplo, imagínense la gente que crea empresas nuevas. Alguien que se le ocurre una idea y inventa Amazon. Y el valor de Amazon es tremendo y ellos son dueños, digamos. ¿Okay? Bueno, pero esa creación se ve como una ganancia de capital. Pero ¿lo es? Al fin y al cabo, esa persona, por el esfuerzo que puso y la suerte que tuvo, generó un montón de ingreso. Y al mismo tiempo lo ahorró. Pero de alguna manera eso es un ejemplo muy extremo de que en la práctica eso lo llamaríamos una ganancia de capital, pero desde el punto de vista del modelo eso debería grabarse. ¿Mm? Así que en mi opinión eso también es de primer orden cuando pensamos en las grandes riquezas. ¿Cuántas de estas grandes riquezas que pensamos fueron generadas por entrepreneurship? Que no queremos distorsionarlas demasiado, pero tampoco queremos distorsionar el trabajo. ¿Mm? Y entonces, en realidad, de alguna manera, suponer que no pagarían nada, que es lo que este resultado diría, me parece que pensándolo de este modo, no es la conclusión correcta de este modelo. ¿Okay? Entonces, porque está ese paralelismo que hay que trazar entre este modelo con cuidado a la realidad, ¿no? Así que bueno. Voy a saltearme un poco esto para ir a otra. ¿Cuánto tiempo me queda? 25 minutos. Bueno, les voy a mencionar un trabajo que yo hice que de alguna manera es muy cercano a este modelo, pero un cambio. Imaginemos que ese ahorro que estamos haciendo no lo estamos haciendo para nosotros, sino para nuestros descendientes, para nuestros hijos. Si tenemos hijos. Pero el resto del modelo dejémoslo igual.
para que sea lo más parecido al modelo de Atkinson-Stiglitz. Entonces, en un trabajo con Farry del 2010, pensamos en esta pregunta y nos dimos cuenta que la economía positiva es la misma, pero normativamente hay que repensar las cosas un poquito. Y el punto que hicimos es que una manera de pensarlo es que cuando yo ahorro para el futuro, para mis descendientes es lo mismo que cuando ahorro para mí mismo. Y eso es un punto eficiente, y la conclusión de impuestos a capital cero se daría en ese contexto. Pero hicimos el argumento de que en general no, hay otros puntos que también son eficientes, donde uno le pone peso social a los descendientes. Porque al fin y al cabo, desde el punto de vista del análisis económico paretiano, son otras personas. Aunque uno ame a sus descendientes, bueno, eso no quita que los descendientes son otras personas. No por amarlos se vuelven una persona. Y entonces, con ese razonamiento, dijimos, bueno, analicemos todos los arreglos eficientes. Los arreglos eficientes que se justifican si no le ponemos peso extra a los descendientes, pero también los arreglos eficientes que se justifican si queremos ponerle un peso adicional social a los descendientes. Y encontramos que cuando uno pone peso adicional a los descendientes, bueno, esto es como un gráfico de la frontera entre la utilidad del padre y la utilidad del hijo. Y el punto que hacemos es que si el Atkinson-Stiglitz se da en un punto de esta frontera, pero hay puntos eficientes como este donde no se dan. Y ahí queremos introducir una distorsión al ahorro. Y esto es relevante en ese contexto, sería un impuesto a la herencia. Y encontramos que el impuesto a la herencia no es lineal, debería ser no lineal y progresivo. ¿Okay? Pero, y acá están las sorpresas que a mí la razón que sigo haciendo economía es que no estamos ahí sabiendo todo y simplemente justificándolo. ¿Okay? Nos encontramos con una sorpresa, que es que el impuesto óptimo al ahorro es progresivo, pero siempre es un subsidio. ¿Okay? No es un impuesto en ese sentido, es un impuesto negativo. ¿Okay? Pero es progresivo en el sentido que se le subsidia mucho al pobre y poco al rico. En el límite no se subsidia nada al muy rico, pero se subsidia el ahorro a los pobres. Y es otra forma de progresividad, ¿no? Pero sale un impuesto en el sentido de una distorsión, pero un impuesto negativo. Ok. Pero, así que, bueno, es una sorpresa, un ejemplo donde nos salimos del cero, pero para el otro lado de alguna manera. Y uno puede luchar contra este resultado un poco para ver si un impuesto positivo también tiene sentido. Y lo hacemos en este artículo. Mostramos que, primero que nada, subsidiar el ahorro de los pobres no es algo tan fuera de la norma del mundo real. ¿Okay? Si uno piensa que a pobres se les subsidia la educación, que es una forma de ahorro para los descendientes, o la compra de casas, etc. Hay de alguna manera una preocupación ahí que se nota en las políticas públicas hacia la acumulación de riqueza de los más pobres. Así que por ahí queremos tomar en serio el signo, por lo menos para los ingresos más bajos. Y después mostramos que podemos cambiar el signo en algunos casos con algunas extensiones de modelo, pero la progresividad se mantiene. Bueno, esto es un poco abuelo pájaro. Paso a otra cosa, pero que está muy relacionada que hicimos. Pensemos en este modelo de Atkinson-Stiglitz y ya no pensando en el ahorro intergeneracional, sino volvamos a que este ahorro es para mí, pero volvamos a pensar en este punto que hice de que ex post queremos en general imponer un impuesto al capital, porque hay un problema de inconsistencia temporal. Y entonces el punto que hicimos acá es que ex post vas a querer, incluso en un modelo muy simple, si querés redistribuir ex post, siempre querés expropiar todo, como la reforma agraria, ¿no? Ex post, ¿por qué queremos tener esta desigualdad en riqueza? ¿No?
Y me parece que eso explica mucho de las discusiones que uno tiene en ámbitos políticos o universitarios, donde las ideologías, digamos, uno termina discutiendo eso. El mundo real, el problema es que si hacemos eso y se anticipa que se va a hacer eso, es un desastre, ¿no? ¿Okay? Entonces, para capturar esa intuición que siempre tenemos, que como que de alguna manera la reforma agraria sería bueno hacerlo una vez, pero no hacerla siempre, capturamos eso en un modelo pensando lo siguiente, a ver si logro, en esta serie de papers escribimos el mismo tipo de modelo que antes, pero sin ponerle peso adicional al futuro, porque no estamos pensando en generaciones, pero una restricción de economía política. Y la restricción es que si vamos a proponer un sistema impositivo, tiene que ser creíble. Y vamos a incorporar la tentación que hay ex post, en el segundo periodo, de hacer esta reforma agraria de alguna manera. ¿Okay? Entonces, estamos en su momento un poco motivados pensando en la Venezuela chavista y en su momento también George Bush en Estados Unidos tiene una frase que decía el passionate conservative, ¿okay? El conservador, no sé, apasionado, pero y básicamente la idea es que uno va a proponer una reforma, que un sistema tributario, teniendo en cuenta que ex post hay presión política para cambiarlo. ¿Y cuáles sistemas tributarios son buenos pero además resisten esta reforma? Y para resistir la reforma hay que ser, aunque seas conservador, un poco compassionate. Esa sería la idea. ¿Okay? Y el punto es que la restricción que impusimos la motivamos, etcétera, con un modelo donde la gente vota, etcétera, pero al final de cuentas lo importante es que esa restricción se ve como una restricción de que la desigualdad no sea demasiado grande, lo cual por ahí es muy intuitivo a niveles más generales. O sea que queremos, la idea es, si la desigualdad se vuelve muy grande, va a haber mucha más presión política para hacer digamos, una gran reforma agraria, una gran redistribución. Y teniendo en cuenta antes que queremos evitar eso, porque eso es algo que siempre queremos ex post, pero no ex ante, ¿cuál es el sistema tributario óptimo? Y lo que encontramos es otra vez que, bueno, esto es una consideración que cambia el resultado de Atkinson-Stiglitz, pero ahora hay un impuesto progresivo al ahorro, pero ahora ya no es negativo. En general es positivo, especialmente para los niveles más altos. ¿Okay? Todavía encontramos a veces que para los pobres puede haber un subsidio, pero para los ricos habría un impuesto positivo. ¿Okay? Así que este es uno de mis resultados favoritos porque es muy simple y parece que captura alguna de las tensiones que uno ve en la discusión política. Y la conclusión es, si lo puedo decir de una manera más intuitiva, es simplemente un sistema impositivo que tiene un impuesto a la riqueza progresivo y tal vez también incentiva el ahorro de los pobres, o sea que para los más pobres hay un subsidio. Fomenta, es bueno porque reduce la desigualdad. Y esa desigualdad, porque no permite que se esparza demasiado la desigualdad de la riqueza, ¿no? Y también reduce los incentivos a que la gente ahorre mucho si ya tiene mucha riqueza. Y esa reducción en la desigualdad es buena para un país, es parte de un buen sistema tributario, porque tiene de valioso que es más creíble. ¿Okay? Es un concepto bastante general que me parece interesante. La idea es, mirando a futuro en la dinámica, un sistema con esas características tiene ese valor. Así que aparte de los detalles del modelo, nos parecía que había una verdad ahí. Sí, dígame. No, una pregunta ahí. Eso tiene que ver con el hecho de que una distribución más spread, menos concentrada
por la concavidad de la función de utilidad hace que sea preferible en el lado izquierdo de esa restricción de esta Absolutamente, sí, political sí. economic constraint. Ok. Sí, sí, sí. Y yo un poco teniendo en cuenta el tiempo me doy cuenta que mi presentación no da para discutir demasiado la matemática, así que no discutí esto, pero vos lo pescaste perfectamente. Técnicamente eso es lo que está pasando. Pero intuitivamente, pensémoslo sin matemática, intuitivamente si yo pienso que ¿cuál es el beneficio de una gran reforma redistributiva, llamémosla agraria? Es que de repente, si había mucha desigualdad, vamos a empezar de cero sin ninguna desigualdad. Y ese entonces beneficio de la reforma, y va a ser más tentador hacerla si hay mucha desigualdad que si hay poca. Esa intuición es más general, me parece, que la forma en que la plasmamos. ¿Bien? Claro, Iván, gracias. una pregunta. Sí. Una pregunta. Lo que sucede, digamos, esto tú pones a Venezuela como ejemplo, pero lo que sucede en otros países es que el Congreso es quien toma las decisiones al final sobre la reforma tributaria y existe esta parte del lobby que es tan importante de los grandes capitales. Entonces lo que sucede, por ejemplo, en el caso colombiano, pero me imagino que también sucede en otros casos, es que cada vez que se propone un impuesto al capital o impuestos a los dividendos o cuestiones que le pegan a los ingresos de los más ricos, ejercen lobby sobre los congresistas que ellos han financiado antes y reversan ese tipo de decisiones. Entonces hay una democracia, pero es como una democracia representativa donde hay más representatividad de los más ricos, Sí. que previenen ese tipo de reformas. Entonces esto, digamos, en tu contexto de political economy, eso como que no permitiría, o sea, es como hay otro constraint que es... Absolutamente, absolutamente. Este análisis se abstrae de eso. Creo que eso agregaría una fuerza para que el impuesto no sea demasiado grande, pero si la lógica de este modelo la aceptamos, tal vez hay lugar para un pacto social, digámoslo así, donde es aquellos con más ingresos y más capital pueden igual tener en cuenta que a futuro mayor desigualdad va a ser más probable que a pesar de sus esfuerzos por lobby gane una gran reforma redistributiva como en Venezuela. Y entonces el punto lógicamente es cierto lo que dice, me falta ese otro factor, pero igual creo que ceteris paribus, esos otros factores que me faltan, la lógica de este modelo indicaría que por ahí habría algún apoyo a este tipo de idea, ¿no? Igual, este paper que vino más tarde, de alguna manera adopta lo mismo que hicimos nosotros, pero también cambiando la forma en que se vota y otras cosas. Hay muchas otras cosas para explorar. Tomaría tu punto de que se pueden analizar también. Sí, un poco lo que nos sorprende es, pues llevamos, no sé, 50 años con un estatuto tributario. O sea, ha sido muy, muy lenta esa transición. Creo que ahora sí se están viendo esos cambios por las protestas sociales. Creo que la protesta social va hacia el mecanismo que tú estás... Absolutamente. Yo creo que lo mismo. Cuando requiere que esta constraint sea algo que impone algo, ¿no? Si eres la oligarquía que manejas el país, no es relevante esto. Pero viendo los ejemplos en Latinoamérica, etcétera, y sin conocer en detalle como ustedes la situación en Colombia, me animo a decir un poco que la idea central de este paper me hace que tiene alguna verdad, ¿no? Pero bueno, esta era una idea, ¿no? Tengo ganas de mostrarles otra idea, que es revisitar este otro paper que era más basado en el modelo neoclásico de crecimiento. Así que les digo en un pantallazo lo que era este resultado. Esto era, en vez de 2 periodos, que por ahí no suena bien, hagamos un modelo con un horizonte infinito, como se hace en modelos de crecimiento. Y además, la otra cosa que nos abstraíamos, que me preguntaron, es que asumimos que no había ningún capital inicial. No, ahora sí vamos a tener un capital inicial. ¿Okay? Este es el modelo neoclásico típico. ¿Okay? Y hay una restricción
tecnológica que está dada por esto, de recursos, y entonces Judd y Chambly analizaron este tipo de economía, con algunas diferencias, pero a grandes rasgos estudiaron, digamos, este es lo que tenían de común. Que los dos estaban haciéndolo dentro de un modelo de horizonte infinito que se parecía más al tipo de modelo que escribimos cuando queremos pensar en crecimiento. Y por ahí es muy importante eso, porque si uno piensa, mi temor es que los impuestos a capital no ayudan al proceso de crecimiento, bueno, entonces miremoslo dentro de un contexto de nuestros modelos de crecimiento. Okay. Entonces, sin entrar en estos detalles de qué hacían, el punto es que analizaban esto y además imponían en algunos casos que el impuesto al capital tiene alguna cota superior. La idea por ahí es lobby o que si el impuesto se hace muy grande se empieza a evadir. O tal vez es una forma de capturar de que es una forma que resolvemos el problema de inconsistencia temporal. Entonces ponemos un impuesto muy alto, muy extractivo, nunca lo vamos a permitir porque sabemos que eso sería malo desde el punto de vista, de alguna manera inicial, está en la Constitución o algo que nunca puedes irte hasta el punto de expropiar o algo así. Pero desde el punto de vista práctico estudian el problema donde uno puede elegir impuestos al trabajo muy flexiblemente, impuestos al capital muy flexiblemente, pero con una cota superior al impuesto al capital. ¿Okay? Ese es el problema que estudian. Y lo que encontraron es que en el corto plazo el impuesto por ahí es positivo, porque intuitivamente este capital está fijo. Y acá se va a elegir un impuesto en el momento 0, otro en el momento 1, otro en el momento 2. Hay total flexibilidad. Y nadie está diciendo que el impuesto aquí debe ser 0. Pero lo que encontraron que era muy sorprendente es que en el largo plazo queremos que el impuesto sea 0. O sea que el sistema ideal tributario por ahí tiene impuestos por un tiempo, pero eventualmente no los tiene más. Y por ahí la gente... Ok, voy a volver a eso en un momento. Y otro resultado, este ya más de Chambly, es que esta dinámica en realidad es más simple de lo que yo la resumí. El impuesto es 0 en el largo plazo, pero también es 0 a partir de cierta fecha. El impuesto es máximo en algunos periodos iniciales, por ahí 3 periodos, imagínense, o 4, no sé cuántos. Y después de cierta fecha es 0, como un bang bang. ¿Okay? Entonces, el sistema óptimo de alguna manera expropia todo lo que puede, pero se pega contra la restricción que hablamos, y después se va a 0. Ese es el segundo resultado. Un poco más... digamos, este es un resultado más general y bajo algunos supuestos adicionales uno tiene este resultado un poco más descriptivo que nos dice más exactamente cómo se da este resultado. ¿Okay? Bueno, antes de criticarlo, antes de decirles un trabajo que hice, también a mí me parece importante interpretarlo bien, porque la gente lo usa mal a este resultado. Incluso si creemos estos dos teoremas, y después les voy a mostrar que no siempre se dan, la gente los usa mal. ¿Okay? ¿En qué sentido? El resultado no dice que si solo podemos legislar un impuesto al capital constante en el tiempo, no uno que por ahí es alto y luego baja, si solo podemos imponer un impuesto de ahora para siempre, constante, no está diciendo que ese impuesto debería ser 0. Entonces, no está diciendo que si ahora podemos elegir un impuesto constante y venimos de tener un impuesto positivo, lo deberíamos reducir a 0. ¿Qué es lo que mucha gente lo usa este resultado para decir, mirá, estamos poniendo un impuesto a capital, deberíamos tenerlo en 0, estamos haciendo mal? No está diciendo eso. Está diciendo que deberíamos, al contrario, tener un impuesto altísimo al principio y después 0. ¿Ok? Y es lo que estoy diciendo acá, ¿no? Entonces, realmente es más sutil. Está diciendo que si aceptas que si vos querés, no puedes comprar una parte del resultado y no el otro, es mi punto. Imagínate que tomo este teorema y lo acepto. Bueno, el teorema dice que quiero tener un impuesto 0 a largo plazo, pero solo si tuve un impuesto altísimo por algunos periodos. No podemos, digamos, elegir la parte del resultado que queremos y decir... bueno, el impuesto debería ser 0 porque en el largo plazo debería ser 0.
sin adoptar también esta parte. Porque formalmente, si uno mira el modelo donde uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa si no pongo el impuesto alto en el corto plazo? Ya no es cierto que uno quiere un impuesto cero en el largo plazo, que es lo que dije antes, ¿no? Entonces, el punto es, interpretando este modelo correctamente, no es un resultado, aún tomándolo como cierto, que nos dice que podemos ir, si hay un impuesto positivo hoy, a proponer un impuesto cero. Que es como se usó este resultado. Me parece de una forma incorrecta. Es como no tomar lógicamente al resultado de lo que nos está pidiendo. Okay. Bueno, eso es un punto simple. O compramos los dos resultados o no compramos nada. ¿Okay? Okay. Pero ahora me hago la siguiente pregunta. Estos teoremas en realidad les voy a demostrar que no eran correctos. Así que en esta investigación que hice con Ludwig Straub, tomando el modelo JAD primero, a ver cuál es. Olvídate el lado izquierdo, esto es lo que está pasando con capital, pero aquí estoy mostrándoles qué pasa con el impuesto al capital. JAD no pensaba que el impuesto tenía que ser cero inmediatamente, pero creía que en el largo plazo debería serlo. Ese es el resultado. Pero lo que vemos acá, esto es una simulación, pero hay resultados en el paper, es que el impuesto al capital depende de los parámetros de preferencias intertemporales. ¿Ok? En algunos casos sí se va a cero. ¿Ok? Pero en otros casos se va a una constante o incluso aumenta en el tiempo. ¿Ok? Y debería también hacer notar que estos impuestos son altísimos. ¿Okay? Son impuestos altos. Y déjenme notar una cosa al margen también, es que incluso en el caso de que se va a cero, tarda muchísimo en irse a cero. Iván, una pregunta. Sí. Ese resultado es sin modificar el modelo. Sin modificar el modelo. Absolutamente. Okay. Claro. Y yo soy partida de modificar el modelo. Creo que hay partes del modelo que no me gustan y he hecho trabajos ya citados antes donde he cambiado aspectos del modelo. Pero también en este caso tomé el modelo como es y simplemente me di cuenta que estaba mal el resultado. ¿Okay? Depende de cómo uno lo discute, no estaba mal el resultado porque o estaba, digamos, aplicado mal. Pero el punto con esta simulación uno ve que a efectos prácticos, si tomo este modelo como algo a seguir, no me está diciendo que el impuesto siempre se va a cero. ¿Okay? Bueno, después por ahí no nos gusta el modelo tampoco. Y entonces Iván, miramos todo y hacemos otro modelo. Pero tomando este modelo como y mirando esto, digo, bueno, no siempre me dice que vaya a cero. ¿Okay? Vale, entonces el punto es, aquí hay, el modelo no aplica, a ver, el resultado era cierto solo para un subespacio, digamos, del espacio de parámetros. O sea, para unos valores exacto. De los parámetros era y para otros no. Y decís, esto es un impuesto alto porque esto es un impuesto no al ingreso de capital, sino a la riqueza, digamos. Exacto. Este es un impuesto altísimo. Perdonen que tenés razón, dije wealth taxes acá, pero es un impuesto a la riqueza. Así que son impuestos altos, ¿no? O sea, digamos, el 6% es lo que propone ahora, o 8% en el partido, partes del Partido Demócrata acá. En Argentina hay un impuesto por ahí cerca del 1%. Bueno, entonces, y para sacar el misterio, este parámetro que importa en datos es la sustitución intertemporal. Y el caso donde el impuesto no se va a cero y termina positivo o creciendo es cuando hay poca sustitución intertemporal. ¿Okay? Que generalmente creemos el caso más típico. Okay. Bueno, ¿qué más tenía para decir? Sé que queda cero tiempo, así que 1 minuto, así que rápido digo qué pasó con Chambly, que es otro resultado. Sí. Para decirte pues que realmente si tienes tiempo y te puedes quedar unos minutos más, no hay problema. O sea, no me apuro. No me apuro como para terminarla en 30 segundos,
pero igual apunto a 5 minutos o algo, para que no nos extendamos mucho. Bueno, el otro resultado es de Chambly, que decía que el impuesto es en su punto máximo y después se va a cero. Y ese... déjenme mostrarles. Básicamente mostramos que no es cierto siempre, que depende del nivel de deuda o el nivel de gasto del país. ¿Okay? Acá está hecho este gráfico con niveles de deuda, pero digamos, si para un dado capital inicial, otra condición inicial es tu deuda. Si tu deuda es bajo, sí, se da el resultado. Pero si tu deuda pasa a cierto nivel, entonces no se da el resultado. Y el impuesto al capital puede ser óptimo que se mantenga en el nivel máximo para siempre. Así que ese es el otro resultado que teníamos. Y hay muchas otras cosas que discutimos y me estoy salteando este resultado acá porque considero que es demasiado para una charla, pero básicamente tomando a nivel general, tomando como dado esos modelos, también encontramos que tanto Judd como Chambly, los resultados no eran tan fuertes como se creían. ¿Okay? No siempre no se dan, pero no son tampoco algo que teóricamente es ineludible. Y bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Si no, paso a otra. En mi afán de mostrarles muchos papers, tengo demasiadas cosas, pero tampoco quiero restringir la discusión de esta, que por ahí es por ahí este resultado yo sé que a muchos les choca si conocen estos resultados y es, digamos, uno quiere entender qué pasó. A mí me gustaría preguntarte, y con permiso tuyo, sobre otro paper que no es tuyo, que tiene unos resultados un poco distintos, y es el de Oleg con Benjamin Moll, el de Development, que ellos lo que proponen es, si tenemos en cuenta crecimiento, y hay unos trabajadores y hay unos capitalistas, el sendero óptimo de los impuestos es primero financiar a los capitalistas poniendo impuestos altos a los trabajadores, y ya cuando alcanzamos un desarrollo suficiente, devolvemos las cosas, ponemos ahí sí capital alto, impuestos al capital altos y subsidiamos a los trabajadores, y pues ponen los ejemplos de Singapur y países de ese estilo. Entonces, la estructura es un poco distinta a lo que tú nos estás contando acá. No sé qué opinas acerca de esa literatura. Sí, creo que es como dices, es un poco distinta y me costaría opinar ahora sobre eso. Yo discutí ese paper hace muchos años. Es un lindo paper, pero por ahí no pertenece al canon de lo que es estas finanzas públicas, que por ahí tiene un sesgo más para países avanzados. Tomo el punto. Y entonces esas consideraciones están ausentes. Me parece un lindo resultado. No recuerdo, tenía algunos reparos, pero no quiero tratar de recordarlos ahora. Pero sí. Básicamente a nivel general diría, hay muchos modelos que uno puede escribir. Y yo he escrito algunos y otros, donde si uno cambia el modelo, cambia el resultado. Y eso es muy importante. Y en ese sentido, simplemente diciendo, estoy de acuerdo que hay que hacer eso. Y ir adecuándolo a distintas situaciones. Así que a países en más desarrollo, con restricciones al crédito, etc. Y también creo algo para Latinoamérica muy importante que falta mucho en estos modelos, es modelar mejor la evasión o el sistema informal. Y ahí diría, soy bastante culpable de, aún siendo argentino, no haber hecho suficiente en ese margen. Así que hay cosas por hacer todavía para los alumnos que estén acá. Hay cosas interesantes para hacer. Sería otra parte de la situación que me parece que hay que incorporar mejor en los modelos. Hay algo hecho sobre eso en general, pero poco hecho en el contexto de capital versus trabajo. Sí, mi amor, tengo reuniones. Ok, bueno, les cuento rápido otra idea que es
un poco tangencial a esta, pero me parece que hoy día es divertida escucharla. Otra idea que se escucha por ahí más en países avanzados, pero es que hay un miedo que la tecnología nueva va a automatizar muchos trabajos. El caso extremo sería un robot, pero también con software, por ahí ya uno llama a algunas empresas y en vez de que nos atienda una persona, nos atiende una máquina que habla. Entonces hay mucho miedo que eso va a reemplazar el trabajo, ¿no? Y los economistas que estamos formados sabemos que no va a reemplazar el trabajo, porque siempre, digamos, eso es lo mismo que pasó muchas veces en la historia. Es una tecnología nueva, una forma de capital nuevo. Y bueno, si vos querés trabajar, vas a poder trabajar. Es más, sabemos algo un poco más sutil, que no puede ser que eso reduzca la productividad de todo tipo de trabajo. Bajo rendimientos constantes sabemos que algunos tipos de trabajo tienen que estar mejor. Por ahí es la persona que opera la máquina, ¿no? O la repara o escribe el software, ¿no? Esos son como teoremas importantes que llevamos en la cabeza, ¿no? Pero es cierto que los robots pueden afectar mucho la desigualdad. La tecnología nueva puede venir, ser mucho más eficiente, pero afectar mucho la desigualdad. Entonces hay una preocupación en el mundo por qué hacemos con estas tecnologías nuevas, que de alguna manera son una forma de capital o uso de algunos tipos de capital. ¿Okay? Ahora distinguiendo, no todo ahorro, pero distinguiendo el capital, y pensaríamos, bueno, hagámonos las preguntas. ¿Queremos poner un impuesto al uso de capital que reemplaza el trabajo, que automatiza o robots? ¿Queremos poner un impuesto al robot? Esa es la pregunta, ¿no? Y una cosa interesante es que Bill Gates mismo dijo que sí, y que el impuesto debería ser muy alto. Y su razonamiento suena bien, es como, dijo, bueno, yo sí contrato a una persona, y yo soy un empresario, contrato personas, tengo que pagar bastantes impuestos. Para que a él le llegue $1, tengo que pagar como 50 centavos en impuestos, digamos. Entonces, me cuesta el doble de lo que él recibe, ¿no? En términos de cuánto puede consumir. A grandes rasgos, ¿no? Y no veo por qué debería ser distinto para un robot. Cuando el contrato robot es injusto. Ese robot no paga ningún impuesto. Entonces, es un razonamiento de alguna manera, poner en igualdad de condiciones la cancha, ¿no? Y entonces, bajo su argumento, deberíamos poner un impuesto muy alto al capital que usan las empresas, que es de ese tipo, que reemplaza al trabajo. Bueno, en un paper que escribí con Arnaud Costineau, analizamos esta pregunta y, bueno, sin ir en detalles, acá hay una fórmula que obtenemos, ¿ok? No hay tiempo para eso. Pero lo lindo de esta fórmula, para decirles nada más, es que usa como input estimaciones de qué tanto aumenta la desigualdad de los robots, que son cosas estudios empíricos que hay, ¿no? Son muy preliminares esos estudios empíricos. No sabemos realmente bien cómo van a ser los robots a futuro, cuánto van a aumentar la desigualdad, pero con lo poco que sabemos tenemos algunas estimaciones de eso. Entonces, intuitivamente, si los robots aumentan muy poco la desigualdad, debería haber un impuesto muy bajo. Y otra cosa que es muy importante es, bueno, ¿y qué tan bien funciona el impuesto al ingreso? Porque si yo no tengo ningún impuesto al ingreso, no puedo redistribuir de ninguna otra manera, pero si yo tengo si usar los robots aumenta la desigualdad, pero yo tengo otro instrumento, como un impuesto al ingreso bien progresivo, ¿ok? Entonces, esas puede atacar el problema de la desigualdad de otro modo. En vez de poner un impuesto al capital, tal vez si tenemos un impuesto, la capacidad de poner un impuesto progresivo al ingreso, y ese impuesto no es muy distorsivo, entonces podemos usar eso en vez de digamos, poner un impuesto al capital. O sea, para simplificarlo, podemos permitir que los robots reemplacen a muchos o que el salario nos baje a muchos, que le suba a unos pocos, porque con el impuesto al ingreso vamos a poder redistribuir. ¿Okay?
Y esta fórmula también captura eso, porque la eficiencia de un impuesto al ingreso de ese tipo va a depender mucho de la elasticidad de trabajo. Y la elasticidad de trabajo es lo que está entrando acá. ¿Okay? Así que tiene como inputs cosas muy intuitivas y muy simples. Y usamos esta fórmula con las estimaciones actuales y nos da que el impuesto al robot es positivo, no es cero. En ese sentido, Bill Gates tiene razón, pero es muy bajo. Y la razón que es muy baja no es que no aumentan mucho la desigualdad. Aumentan bastante, por ahí no tanto como alguna gente que quiere asustar, pero no es una cantidad, un aumento significativo en la desigualdad. Pero si tomamos las estimaciones existentes de la elasticidad de trabajo y las tomamos las tomamos como buenas, esas estimaciones nos dicen que el impuesto al ingreso es una forma excelente para redistribuir. No tenemos grandes problemas para redistribuir con eso. Entonces, culpa de eso, vamos a hacer la mayor parte de la redistribución vía el impuesto al ingreso, permitir que aumente la desigualdad, ponerle un poco un impuesto al capital de robots, porque siempre estas óptimos hacen un poco de todas las cosas, ¿no? Pero lo que sale es un impuesto bastante bajo, en torno al 1 o 4%. ¿Mm? Así que este es otro trabajo un poco diferente, pero que también por ahí se relaciona con muchas de las discusiones públicas que hoy, políticas y públicas que hoy se escuchan, ¿no? Ok. Yo creo que voy a concluir acá, o tomar preguntas sobre esto, y después por ahí concluir y tomar preguntas generales por 5 minutos o 10 minutos. Sería una forma de concluir, ya que me pasé. Hagamos eso. Me voy a mi... Estas no eran tan importantes. Tenía algo sobre COVID. Ok, lo voy a decir muy rápido, porque por ahí esto es un poco muy importante hoy día, pero un shock muy fuerte como una guerra o COVID, que todas estas situaciones que analicé antes eran como situaciones de largo plazo, estacionarias o simples, pero ¿qué pasa si hay un shock muy negativo a la economía o a las finanzas públicas? Por ahí el gobierno tiene que gastar mucho o tiene que reducir mucho los impuestos o hacer muchas transferencias. Por ejemplo, COVID. ¿Okay? Antes el ejemplo era la Segunda Guerra Mundial o Corea para Estados Unidos. Pero, bueno, la teoría básica de imposición óptima tiene respuestas a eso ya. Así que acá estoy citando un paper viejo de Chari y Cristiano Quijo, que se preguntaban qué hacemos en una economía estocástica de crecimiento. Como Chambly-Jatt, pero con shocks. Y lo que encontraban es que, bueno, cuando pega un shock muy malo, lo que tienes que hacer es un impuesto al capital que es contingente a ese shock. Así que en la situación del shock es muy malo, hay que poner un impuesto al capital muy alto, temporario, pero hacer de alguna manera una expropiación parcial de ese patrimonio. ¿Mm? Y es la lógica de ese modelo. No voy a tener tiempo de discutirlo mucho, pero es muy intuitivo. Ese capital en ese momento está fijo. Y queremos prometer impuestos bajos en promedio, pero queremos no necesariamente poner un impuesto que no depende de la situación. Entonces, si la situación es buena, por ahí ponemos un impuesto muy, muy bajo o cero incluso. Pero si la situación es mala, vamos a tener un impuesto más alto. Y de alguna manera la intuición es de micro. Queremos tener un seguro entre el gobierno, el Estado y los privados. Y un sistema óptimo de seguro es que si cuando pegan los shocks, ese malestar se comparte. Y en general eso requiere, si le pega más a las finanzas públicas que a la riqueza, tener un shock un shock al impuesto en esa dirección. Bueno, eso es un repaso de teoría vieja, ¿no? Entonces, lo que hice acá es darles un pantallazo con estas cositas al final un poquito más cortas de algunos resultados muy influyentes en finanzas públicas que nos decían que el impuesto a capital tenía que ser cero,
vimos que incluso en la lógica de esos modelos eso no siempre es así, o por lo menos podemos entender también por qué alguna gente apoyaría un impuesto al capital si no estamos al mismo tiempo reformando un impuesto al ingreso. Y también hablé de modelos alternativos, ¿no? Y tomando las dos cosas, uno ve que la conclusión de un impuesto cero no es necesariamente cierta. ¿Okay? Entonces esto es lo que estoy diciendo acá. Al mismo tiempo, no quiero sobrevender esta investigación. La investigación económica va a un ritmo moderado o lento, si quiere. Creo que avanzamos mucho en la discusión, pero tampoco es, por lo menos yo soy un poco tímido de decir ya sabemos todo. No sabemos todo. Y sabemos que en general no es cero y que hay otras consideraciones, pero estamos lejos de cuantificar estos efectos y saber exactamente qué tenemos que recomendar, etc. Así que hay cosas para hacer. Además de incorporar otras consideraciones que, como mencionamos, no estaban incluidas acá. Así que con eso concluyo lo que yo quería hablar. Y si hay alguna pregunta, tengo que ir a buscar a mi hijo en 5 minutos, pero tengo 5 minutos más. Si hay alguna pregunta. Vale, muchas gracias, Iván, porque pues, el tiempo tuyo es muy valioso. Entonces, pues nada, estos 5 minutos, si alguien quiere hacer alguna pregunta rápida. Sí, no sean tímidos tampoco. Yo tengo... Iván, Ahora, más desde mi ignorancia en todos estos temas de public finance, pues parte de los efectos están asociados a que el capital es acumulable y los impuestos pueden generar distorsiones sobre esa decisión de acumular y demás. En estos modelos se ha incluido acumulación de capital humano. ¿Conoces modelos sobre esos? ¿Crees que es algo que podría generar resultados diferentes respecto a las diferencias de impuestos de trabajo sobre capital? Sí, bueno, si uno incluye capital humano, ahora se puede hacer dos preguntas. Uno es, ¿eso cambia mis conclusiones sobre el impuesto al capital? Y la otra es, bueno, ¿y qué del impuesto al del capital humano mismo? ¿No? Y entonces uno puede hacer esas dos preguntas. Y se han hecho. A grandes rasgos no cambia mucho lo que quieres hacer con el impuesto al capital. Y en cambio uno puede pensar en políticas sobre el capital humano que se traducen a subsidiamos o no a la educación, por ejemplo. Así que son importantísimas y sí, se han investigado. Y hay algunos resultados ahí que, digamos, sin entrar en todos los detalles, pero que hay algunas situaciones del impuesto no que ni subsidiar ni poner un impuesto a la educación. ¿Ok? Y hay como unos resultados, digamos, base donde estás en esa situación algo neutra, ¿no? Y una alumna mía y genial investigadora ahora en Harvard, Stephanie Stancheva, justamente eso fue su tesis, estudiar ese tipo de problema. Pero bueno, hay muchas otras consideraciones ahí, porque empezamos a hablar de educación, querés pensar en mercados imperfectos, al crédito, etc. Y sabemos bien del trabajo de Becker que si estás pensando en capital humano y la gente no puede pedir un préstamo para solventar los gastos y va a haber un sesgo a invertir demasiado poco. Y si no estamos dispuestos a dar créditos, eso se traduce en que por ahí tenemos que subsidiarlo, ¿no? Así que hay muchas razones por las cuales, pero tiene muchas aristas ese problema, sí se ha estudiado. Hay una conexión, pero diría que no es tan clara porque también el problema de capital humano introduce otros temas, ¿no? Como este problema de la financiación, etcétera. Gracias. Iván, una pregunta.
muchos de los, o en algunos de los modelos clásicos, pienso en Middle East, eh, el supuesto es que la elasticidad de oferta del trabajo puede ser alta, pero si uno, digamos, con base en la evidencia empírica está dispuesto a creer que la elasticidad de oferta del trabajo es muy, muy baja, em, ¿cambia en algo, digamos, esta visión panorámica de los resultados sobre tributación al capital? No, 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 no. Muchos de estos resultados no dependían de si es alta o baja la elasticidad. Y es más, lo de robots que recién hice, justamente adopté una elasticidad baja, ¿no? Teniendo en cuenta la mayoría de los estudios empíricos sobre eso. ¿Mm? Aunque yo creo que esos estudios empíricos por ahí se sesgan a números bajos porque por el tipo de variación empírica que tienen, no son... no está claro que capturan efectos de largo plazo. ¿Okay? Siempre es una duda que tengo, ¿no? No sabemos, pero siento que hay esa duda, ¿no? Pero yo adopté ese número cuando lo necesité, números bajos, es más, y muchos de los resultados que te mencioné no se ven muy afectados por ese parámetro. Cualitativamente no se ven afectados nada y cuantitativamente muy poco. Bien, no sé, Daniel, si tenés 30 segundos ahí para la última, porque Iván sí se nos Iván, hola ya. qué pena. Sí, muchas gracias. La única es... Mandame un mail, cualquiera que se le quedó bueno, alguna, dale, sí. una pregunta. No, vos podés hacerla ahora rápido, pero si hay alguna otra pregunta en el tintero, me mandan un mail. Solo cortica, es un poquito teórica. Tú citaste el paper de Conesa Kitao Kruger, donde ellos muestran que el capital debe ser taxado al 35% en el largo plazo. ¿Qué tan importante consideras el ingrediente del riesgo de longevidad? ¿Por qué no se ha vuelto a estudiar? ¿Por qué crees que ese paper cerró como la brecha que hacía falta en la literatura? ¿O hay mucho por estudiar? Porque ese ingrediente, o sea, como ellos construyen un modelo de ciclo de vida, me parece extremadamente importante y que no se tiene en cuenta, pues, últimamente. No lo he visto muy nombrado, pues. Bueno, el paper que yo cité de Conesa et al. No tiene incertidumbre, pero sí tiene, digamos, el life cycle, ¿no? El ciclo de vida. A mí me parece que hacen un buen punto general de que si tenés un sistema impositivo que es algo restrictivo respecto a lo que... En el modelo de ellos querrías tener un impuesto que depende de tu edad. Pero si no lo permites, el punto general que hacen, que me parece correcto, es que vas a tratar de imitarlo con impuestos al ahorro. Ese punto lo acepto y me parece interesantísimo. Donde tengo más dudas es que al final depende un poco de la parametrización de la función de utilidad, etcétera, que ellos adoptan. Es decir, realmente quieres tener un impuesto más alto en las personas de 55 años o si quieres tenerlo más alto en las personas de 40, 35 años. Y esos detalles me parece que, digamos, ellos pusieron una función de utilidad log, pero, digamos, sin pensar si tenemos evidencia empírica de lo que realmente está detrás de eso. Entonces me parece muy valioso como ejemplo, pero por ahí el mecanismo es muy difícil de usarlo si no sabemos en qué dirección querríamos tener un impuesto que depende de la edad. Así que esa es como mi conclusión. Esa es mi lectura propia, no es algo que he escrito ni hablado con ellos, porque ese paper creo que existía mucho antes que yo terminara mi doctorado. Así que nunca tuve chance de hablar con ellos de eso, pero no sé si estarían de acuerdo o no conmigo. Por ahí estarían de acuerdo, pero conceptualmente interesante, pero también hay que mirar que es un paper que pone una cierta función de utilidad y esos detalles dependen mucho para la conclusión. Gracias. En cambio, mucho de lo que hice ahora son resultados que por la naturaleza del problema dependen menos de esas cosas. Eso tiene que ver un poco con ir a una literatura donde
los instrumentos no están tan restringidos. Y, por ejemplo, hay impuestos no lineales, etc. Que me parece realista en algunos casos, como impuestos no lineales, y también te permite sacar conclusiones a veces un poco más robustas. Bueno, ahí está. No tengo más tiempo porque mi niñera me va a dejar a los chicos solos, pero les agradezco de nuevo. Y si queda alguna pregunta más que alguien no pudo, manda un mail y contento de contestar. Vale, Iván, muchas gracias. Solo reiterarte que tienes una invitación abierta a la universidad para cuando sea factible hacerlo en persona y la logística lo permita. Muchas gracias por acompañarnos hoy y muchas gracias a todos los que se conectaron.